Margaret respiró hondo al entrar al aeropuerto. El ambiente estaba lleno de sonidos y movimientos frenéticos, gente corriendo con maletas, niños llorando, anuncios de vuelos resonando por la megafonía. A sus 65 años, nunca había viajado en avión y la ansiedad latía en su pecho como un tambor fuera de control. Mientras caminaba hacia el check-in, recordó a Emily, su hija que había estado desaparecida durante 5 años. Un dolor agudo la golpeó, como un cuchillo clavado en su corazón. Margaret se había acostumbrado a vivir en la incertidumbre, pero cada recuerdo de su hija la hacía sentir como si le estuvieran arrancando un pedazo de su alma. La fila para registrarse parecía interminable. Margaret trató de ignorar las conversaciones a su alrededor, pero las risas de otras personas y los planes de viaje solo amplificaron su soledad. Con un esfuerzo, se concentró en los detalles de su destino, una ciudad que nunca había visto y la promesa de que el tiempo podría ayudarla de alguna manera a encontrar la paz. Si tan solo pudiera escuchar más de Emily, murmuró para sí misma, mientras se ajustaba las gafas en el puente de la nariz. Después de pasar por seguridad, Margaret se sentó en una de las sillas junto a la puerta de embarque. Miró a su alrededor, observando los rostros desconocidos. Con cada persona que pasaba, se preguntaba si podría ser una señal, una pista sobre el paradero de su hija. La idea la atormentaba. El tiempo parecía pasar y cada minuto que pasaba era otro recordatorio de la ausencia de Emily. Finalmente llegó el momento de abordar. Margaret se puso de pie, sentía las piernas un poco frágiles. Caminó hasta su asiento y, mirando hacia adelante, vio que se acercaba una azafata. Su corazón se aceleró. La mujer tenía cabello castaño, una cálida sonrisa y un brillo en sus ojos que le recordaba a Emily. No puede ser, pensó, mientras la visión de la azafata la envolvía en una ola de emociones. El parecido era aterrador, era como si hubiera visto un fantasma del pasado. «Señora, ¿puedo ayudarla?», preguntó Lisa, la azafata de vuelo, interrumpiendo los pensamientos de Margaret. La suave voz de la mujer la devolvió a la realidad, pero la imagen de su hija la consumía. En un instante, todo giró a su alrededor y, antes de que pudiera responder, Margaret se desmayó y la sensación de mareo la invadió. Lo último que vio fueron las miradas preocupadas de los pasajeros a su alrededor y la expresión alarmada de Lisa mientras se inclinaba para ver a la mujer desplomarse en su asiento. En medio del caos, un hombre se levantó y corrió hacia ella gritando pidiendo ayuda. Pronto, Margaret sintió que volvía a la conciencia. Las voces a su alrededor se hicieron más claras y la presión en su pecho comenzó a disminuir. «Está bien, señora. Solo respire profundamente», dijo Lisa mientras acariciaba suavemente el brazo de Margaret. La azafata me pareció tan familiar, tan acogedora. Margaret intentó concentrarse, intentando comprender lo que estaba pasando. «Yo, te vi y pensé en mi hija», logró murmurar Margaret, todavía un poco aturdida. «Te pareces mucho a ella». «¿Con quién? ¿Con tu hija?», preguntó Lisa, su mirada mezclaba preocupación y curiosidad. «¿Qué le pasó a ella?». «Ella desapareció hace 5 años. Nunca supimos lo que pasó», la voz de Margaret se apagó y una lágrima corrió por su rostro. Estaba a punto de abrirse, pero el recuerdo del dolor la hizo dudar. «Lo siento mucho. Esto debe ser muy difícil para ti», dijo Lisa, colocando su mano sobre el hombro de Margaret, ofreciéndole un consuelo inesperado. Margaret sintió que algo dentro de ella comenzaba a moverse, una conexión inexplicable que la unía a esta mujer que apenas conocía. «Solo espero que algún día pueda descubrir la verdad», susurró, mientras la agitación emocional la envolvía nuevamente. Cuando el avión comenzó a rodar para despegar, Margaret no sabía que su viaje apenas comenzaba y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Margaret abrió lentamente los ojos y la luz fluorescente del avión la despertó de un torbellino de pensamientos confusos. Se sentía débil y desorientada, pero la presencia de la azafata Lisa a su lado le trajo una oleada de consuelo. Lisa estaba agachada cerca de ella, con una expresión de preocupación en su bonito rostro. «¿Te sientes mejor?», preguntó Lisa, su voz suave y tranquilizadora. Margaret asintió, intentando levantarse, pero la cabeza le daba vueltas.
El médico del barco, un hombre con bata blanca, estaba cerca, examinándolo. Descanse un poco más, señora. Es posible que simplemente se haya sentido abrumado. La altitud y la presión pueden afectar a algunas personas, dijo mirando a Margaret a los ojos con expresión serena. Margaret respiró hondo y recordó el momento en que se desmayó. El parecido de Lisa con su hija desaparecida, Emily, todavía estaba fresco en su mente. Era como si un hilo invisible la conectara con esa joven y le hacía sentir una mezcla de esperanza y dolor. Yo, siento que la conozco de alguna parte, dijo Margaret, con la voz temblorosa. Lisa frunció el ceño y una leve sonrisa apareció en sus labios. Es curioso que digas eso. Mucha gente me dice que tengo una cara familiar. Pero, en realidad, solo soy una azafata a la que le encanta viajar, respondió Lisa, con un tono ligero que intentaba disipar la tensión en el aire. No es solo eso, insistió Margaret, fortaleciendo su voz. Te pareces mucho a mi hija. Emily. Ella desapareció hace 5 años. Lisa guardó silencio por un momento y la expresión de su rostro cambió de simpatía a profunda comprensión. Lo siento, dijo, su voz ahora más suave y llena de empatía. Perder a alguien es un dolor inconmensurable. También perdí a alguien que amaba. Mi hermano. Margaret sintió que se le hundía el corazón cuando escuchó esto. ¿Cómo pasó esto?, preguntó, la curiosidad venciendo al dolor. Lisa dudó por un momento, como si estuviera sopesando si compartir su historia. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un accidente, Lisa tragó, sus ojos brillaban con una tristeza ancestral. Sé lo que es vivir con incertidumbre. A veces te preguntas si podrías haber hecho algo diferente. Margaret la observó atentamente y reconoció el dolor en los ojos de Lisa. Fue un dolor que resonó en su propio corazón. Pasé años tratando de encontrar respuestas sobre lo que le pasó a mi hija, pero lo único que obtuve fueron preguntas sin respuesta, confesó Margaret, sintiendo que las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Y todavía no te has rendido?, preguntó Lisa, asombrada. A veces siento que debería hacerlo. Pero la esperanza es algo extraño, ¿no? Margaret sonrió con tristeza, recordando los carteles que había colocado en cada rincón de la ciudad, la sensación de impotencia cada día que pasaba sin noticias. Es como un hilo que no puedes soltar, aunque te duela. Lisa asintió, su expresión reflejaba una profunda comprensión. La esperanza es lo que nos mantiene vivos. Lo necesitamos, incluso cuando las cosas parecen imposibles. A veces aparece de maneras inesperadas, dijo Lisa, mirando a Margaret con una intensidad que hizo que el corazón de la dama se acelerara. ¿De verdad crees que conocemos gente por alguna razón?, preguntó Margaret, con la curiosidad burbujeando en su interior. Quiero creerlo. Que cada persona con la que nos cruzamos tiene algo que enseñarnos o mostrarnos. Y tal vez, solo tal vez, me trajeron aquí para ayudarte de alguna manera, respondió Lisa con voz firme. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión entre ellos parecía más que una coincidencia. ¿Será posible que Lisa tuviera alguna conexión con su hija? La idea la asaltó, pero luchó por mantener la mente abierta, luchando contra la ola de emociones que la invadían. Realmente espero que tengas razón, murmura Margaret, mientras el avión continúa su viaje por el cielo. La confusión emocional la envolvió, pero al mismo tiempo, la esperanza comenzó a florecer nuevamente en su corazón. El avión comenzó a ganar altitud y Margaret, todavía aturdida por la visión de Lisa, miró por la ventana, tratando de aterrizar en la realidad. Las nubes se extendieron como un manto blanco debajo de ella, pero su mente estaba muy lejos, inmersa en recuerdos del pasado. En un instante, se encontró en un parque, sosteniendo la mano de Emily mientras su hija perseguía a un perro. La radiante sonrisa de la niña, con su cabello dorado al sol, parecía más viva que nunca. «Margarita, ¿está todo bien?». La suave voz de Lisa la devolvió a la realidad. La azafata estaba a su lado, con una expresión de preocupación en su rostro. «Lo siento, me perdí en mis pensamientos», respondió Margaret, tratando de sonreír, pero su corazón todavía latía con fuerza. «Si necesitas algo,
Estoy aquí, dijo Lisa, con una empatía que conmovió profundamente a Margaret. Sé lo difícil que es viajar solo, especialmente cuando tienes recuerdos pesados. Margarita asintió. Es difícil, sí. Yo, perdí a mi hija hace 5 años. Las palabras surgieron como un susurro, pero parecieron hacer eco en la silenciosa cabina. Lo siento, respondió Lisa, inclinándose ligeramente, como si quisiera acercarse aún más. ¿Qué pasó? Ella desapareció, dijo Margaret, con la mirada perdida. Nunca supe lo que pasó. Desde entonces, mi vida se ha vuelto vacía. Lisa pareció entender. Perder a alguien es como que te arranquen una parte de ti mismo. Yo también perdí a alguien, no de la misma manera, pero aún así me dolió. Mi abuela, que fue como una madre para mí. Ella se fue y no tuve la oportunidad de despedirme. Es difícil, ¿no? Dijo Margaret, sintiendo una conexión cada vez mayor entre ellos. Nos preguntamos qué podríamos haber hecho de manera diferente. Sí, y a veces nos culpamos a nosotros mismos, incluso si no tenemos control sobre las cosas, respondió Lisa. Su mirada era intensa, como si estuviera mirando el alma de Margaret. A medida que el avión ascendía, la atmósfera se volvía más tensa. Margaret notó que un hombre los observaba en un rincón. Era un tipo de mirada penetrante, vestido informalmente, pero había algo en su postura que parecía alarmante. No apartó la mirada y eso inquietó a Margaret. ¿Estás bien?, preguntó Lisa, notando el cambio en la expresión de Margaret. Sí, yo solo, tengo la sensación de que alguien nos está mirando, murmuró Margaret, tratando de mantener la calma. No te preocupes por eso. A veces la gente mira demasiado. Centrémonos en las cosas buenas, sugirió Lisa, tratando de desviar la atención. ¿Te gustaría saber más sobre mí? Puedo contarte sobre algunos viajes que hice. Sí, me encantaría, respondió Margaret, tratando de distraerse. La idea de escuchar las historias de Lisa le pareció un alivio en medio de su ansiedad. Lisa comenzó a compartir sus experiencias, desde viajes a lugares exóticos hasta momentos divertidos que vivió en el trabajo. Cada palabra era como una pequeña luz en la oscuridad que envolvía a Margaret. Recordó cómo solía contarle historias a Emily y una sonrisa involuntaria apareció en sus labios. ¿Tienes hijos?, preguntó Lisa, y la expresión de Margaret se ensombreció. No, solo Emily. Ella lo era todo para mí, respondió Margaret, con tristeza filtrándose en su voz. Ya veo, dijo Lisa, su mirada suave. Pero eres fuerte, Margaret. Estás aquí y ese es un gran paso. Margaret asintió, pero la presencia del hombre misterioso seguía molestándola. Pareció acercarse un poco más, como si estuviera prestando atención a cada palabra intercambiada entre ellos. El corazón de Margaret se aceleró y comenzó a preguntarse si había algo más en este encuentro. ¿Recuerdas lo que dije sobre los recuerdos? A veces pueden atraparnos, continuó Lisa, notando el cambio en el espíritu de Margaret. Pero también pueden ser un puente hacia lo que queremos encontrar. ¿Crees que puedo volver a encontrarme con Emily?, preguntó Margaret, su voz llena de esperanza y desesperación. Quiero creerlo, dijo Lisa, con una sinceridad que hizo que Margaret se sintiera un poco más ligera. El avión continuó su ascenso y mientras las nubes envolvían la cabina, Margaret sintió que, tal vez, la verdad sobre su hija estaba más cerca que nunca. Miró a Lisa, la azafata que le despertó recuerdos de su hija, y supo que este viaje podría cambiarlo todo. Pero la presencia del hombre misterioso todavía flotaba en el aire, como una sombra inquietante, y Margaret no podía ignorar que algo más estaba en juego. Margaret, todavía aturdida por la fuerte emoción que la había golpeado al ver a Lisa, la azafata que tanto le recordaba a su hija Emily, se sentó en su asiento, tratando de recuperar el aliento. El zumbido del avión llenó el espacio a su alrededor y el movimiento de los pasajeros parecía una danza distante mientras ella se perdía en sus pensamientos. La sensación de conexión que había sentido con Lisa era palpable, pero también llena de incertidumbre. Esta mezcla de esperanza y miedo le impidió relajarse. Con un ligero movimiento de cabeza, decidió que necesitaba entender más sobre la azafata.
Tan pronto como Lisa se alejó, Margaret se volvió discretamente hacia el pasajero que estaba a su lado, un hombre de mediana edad que parecía tener una expresión amistosa. Disculpe, comenzó, tratando de sonar casual, ¿alguna vez ha volado con esta azafata? El hombre la miró un poco sorprendido por la pregunta. En realidad no. Es la primera vez que la veo. Pero parece que le gusta lo que hace, respondió, mirando a Lisa mientras servía bebidas a otros pasajeros. Margaret sonrió, pero su mente estaba en otra parte. ¿No crees que parece alguien famoso? O tal vez, alguien que conoces. Insistió, tratando de encontrar una pista que la llevara a una comprensión más profunda. No lo sé. Podría ser simplemente la luz del avión, pero tiene una sensación familiar, ¿no crees? El hombre volvió a mirar a Lisa, pensativo. Margaret sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué estaba haciendo ella? Quizás se estaba aferrando a una ilusión. Pero la idea de que Lisa pudiera tener alguna conexión con su hija la hizo continuar su búsqueda. Le preguntaré a alguien más, decidió, levantándose y caminando hacia una mujer sentada al otro lado del pasillo. Hola, lamento interrumpir, pero ¿alguna vez has notado que la azafata se parece a alguien que conoces? La mujer, que estaba leyendo un libro, miró hacia arriba y una sonrisa se formó en su rostro. Tienes razón. Es como si fuera de una foto antigua. Siento como si hubiera visto esa expresión en alguna parte. Margaret sintió mariposas en el estómago. No fue solo tu mente la que creó conexiones, otros también se sintieron así. ¿Crees que podría ser pariente de alguien? ¿Alguien que podría haber desaparecido?, preguntó, con la esperanza brotando en su pecho. No lo sé. Podría ser simplemente una coincidencia, respondió la mujer, pero su mirada estaba lejana, como si estuviera perdida en sus propios recuerdos. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, el hombre misterioso que antes había llamado la atención de Margaret observaba la interacción con una sonrisa enigmática. Se acercó lentamente, como si estuviera esperando el momento adecuado para sumarse a la conversación. Perdón por interrumpir, dijo, con voz suave y controlada. ¿Pero estás hablando de la azafata? También noté algo peculiar en ella. Margaret sintió un escalofrío. ¿Qué sabes sobre ella?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz delataba un ligero temblor. No sé mucho. Pero... vaciló, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Soy un investigador. A veces las apariencias engañan, ¿no? Margarita frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Es solo que, algunas personas tienen historias que no se cuentan. Y a veces, se entrelazan de maneras misteriosas, respondió, con la mirada fija en Margaret, como si estuviera esperando su reacción. Se sintió incómoda. Lo siento, pero no me interesan las historias de misterio. Solo quiero saber más sobre la azafata, respondió ella, decidida a no dejarse llevar por la presión de lo desconocido. El hombre ladeó la cabeza, pero no se rindió. A veces, es mejor saberlo que esconderse en la oscuridad. ¿No le gustaría saber si su hija todavía está ahí afuera? Sus palabras golpearon a Margaret como un golpe. ¿Qué sabía él? ¿Qué quiso decir? Se sentía expuesta, como si todos sus secretos estuvieran a la luz. No tengo nada que ver contigo, dijo, ahora con más firmeza. Por favor, déjame en paz. El hombre dio un paso atrás, pero su sonrisa permaneció. Solo tenga cuidado, señora. El pasado tiene una manera de regresar. Margaret sintió que su corazón se aceleraba. Los recuerdos de su búsqueda de Emily, las noches de insomnio, las esperanzas destrozadas, todo inundó su mente nuevamente. No quería revivir esos días oscuros, pero la presencia del hombre y su conexión con Lisa hicieron que todo fuera más complicado. Mientras el avión continuaba su viaje, Margaret miró a Lisa, que estaba al fondo del pasillo, atendiendo a otro pasajero. La azafata parecía tan tranquila, tan alejada de todo el caos emocional que sentía Margaret. Necesitaba entender más, y pronto. El avión se balanceaba en el cielo y la tensión a bordo era palpable.
Margaret sintió que su corazón se aceleraba mientras miraba por la ventana, observando las nubes oscuras que parecían acumularse más y más a cada momento. La turbulencia no fue solo física, había una agitación emocional que la envolvía, especialmente por el hombre misterioso que estaba a solo unos asientos de distancia, observándola con una mirada penetrante. Parecía saber más de lo que estaba dispuesto a revelar, y eso la inquietaba. Lisa, la azafata, se acercó de nuevo a Margaret con la mirada preocupada. «¿Está todo bien, señora? ¿Puedo traerte un poco de agua?» La suave voz de Lisa trajo algo de consuelo a Margaret, que luchaba por mantener la calma. No sé si estoy bien», tartamudeó Margaret, con la voz temblorosa. «Es solo que, no puedo dejar de pensar en mi hija». Lisa se acercó más, haciendo que los demás pasajeros a su alrededor pareciera que desaparecían. «¿Sobre tu hija? ¿Qué le pasó a ella?» Margaret vaciló, pero la presión emocional era demasiado fuerte para resistirla. «Ella desapareció hace 5 años. Nunca volvimos a saber de ella. No sé si está viva o muerta», la última palabra salió como un susurro, lleno de dolor. «Lo siento», respondió Lisa, con empatía evidente en su voz. «Este tipo de dolor es difícil de soportar. También perdí a alguien importante». La conexión entre las dos mujeres se intensificó, pero la presencia del misterioso hombre todavía flotaba sobre Margaret como una sombra. Ella desvió la mirada hacia él, que ahora estaba de pie, con el rostro una máscara de determinación. «Margaret, tienes que escucharme», dijo el hombre, con voz firme pero no hostil. «Sé lo de tu hija. Soy un detective privado». La revelación tomó a Margaret por sorpresa. «¿Detective? ¿Qué sabes sobre Emily?» Su voz estaba teñida de desesperación y esperanza al mismo tiempo. «No puedo discutirlo aquí, pero es importante. Puedo ayudarte, pero necesitamos un lugar más seguro», insistió, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie más lo oyera. Lisa, sintiendo la tensa situación, intervino. «Margarita, debes tener cuidado. No sabemos cuáles son sus intenciones». Se volvió hacia el hombre con una mirada desafiante. «Necesitas presentarte adecuadamente antes de que puedas esperar que alguien confíe en ti». El hombre respiró hondo, intentando mantener la calma. «Mi nombre es Ricardo. Me contrataron para buscar información sobre Emily. Resulta que ella es parte de un caso mucho más complicado de lo que imaginas». Margaret sintió una mezcla de emociones. El deseo de saber la verdad sobre su hija era fuerte, pero su desconfianza hacia Richard la hizo dudar. «¿Qué quieres decir con complicado?», preguntó, elevando el tono de su voz. «¿Qué le pasó a ella?» «No puedo hablar aquí». «No es seguro», insistió Richard, mirando de nuevo a su alrededor. Las turbulencias del vuelo parecieron intensificarse, reflejando el caos emocional que Margaret sentía dentro de sí misma. «Margaret, por favor, no te dejes desanimar por lo que está diciendo», intervino Lisa, colocando una mano reconfortante en el hombro de la mujer mayor. «Necesitamos claridad y eso puede esperar hasta que estemos en un lugar seguro». Las tensiones aumentaron y el avión pareció temblar bajo una nueva ola de turbulencias. Margaret, sintiéndose perdida, miró a Lisa, que parecía un refugio seguro en la tormenta. «Lisa, yo ya no sé en quién confiar», confesó Margaret, con la voz quebrada. «Confía en mí», respondió Lisa, con la mirada fija. «Estamos juntos en esto. Descubriremos la verdad, pero debemos hacerlo con cautela». La conversación fue interrumpida por el grito de un pasajero que había sido sorprendido por una sacudida más fuerte. El tiempo estaba cambiando y Margaret sentía que se le acababa el tiempo. La verdad sobre Emily estaba más cerca que nunca, pero ¿qué sabía exactamente Richard, y cuál fue el costo de esta verdad? «Richard, si realmente sabes algo sobre mi hija, dímelo ahora», exigió Margaret, mientras su determinación crecía en medio de su miedo. «Ya no puedo vivir con esta incertidumbre». La mirada de Richard se endureció y vaciló, como si se preparara para revelar un secreto que podría cambiarlo todo. El silencio en el aire se intensificó y Margaret supo que la respuesta que él le daría finalmente podría traer algo de paz o, tal vez, más dolor.
Margaret estaba en shock, su corazón latía a 1 kilómetro por minuto mientras las palabras del detective resonaban en su mente. Emily está viva. La turbulencia del avión parecía reflejar la agitación emocional que la consumía. Miró a Lisa, que ahora parecía tan confundida como ella. Los ojos de la azafata estaban muy abiertos y Margaret podía sentir la tensión en el aire. «Eso no puede ser cierto», susurró Margaret, con la voz quebrada. «Si está viva, ¿por qué nunca volvió conmigo?» «Yo, no lo sé», respondió Lisa, mostrando inseguridad en su expresión. «Pero quiero ayudar. Necesitamos descubrir qué pasó». El detective, que se presentó como Tom, observó la interacción con expresión seria. Emily fue dada en adopción después de su desaparición. La encontré, pero no está lista para reunirse contigo. Hay secretos que todavía guarda. Hizo una pausa y su mirada se volvió más intensa. Y hay personas que harán cualquier cosa para mantenerla alejada de ti. Margaret sintió mariposas en el estómago. ¿De qué estás hablando, Tom? ¿Quiénes son estas personas? Miró a su alrededor, como si esperara que alguien emergiera de las sombras. No puedo entrar en detalles en este momento, respondió Tom, manteniendo la voz baja. Pero hay un hombre que no quiere que descubras la verdad. Y creo que está aquí, en este avión. En ese momento, una fuerte turbulencia sacudió el avión, haciendo que todos los pasajeros se aferraran. Margaret sintió que se le daba un vuelco el estómago mientras la azafata intentaba calmar a los pasajeros en medio del caos. «Por favor permanezcan en sus asientos», gritó Lisa, con voz firme, tratando de mantener la calma. «Margaret, tenemos que protegernos», dijo Tom, mirando a su alrededor. «Podría intentar algo ahora». Una vez más, Margaret miró al hombre que se había acercado a ella antes. Sus ojos oscuros estaban fijos en ella y una sutil sonrisa se formó en su rostro. «Parece que estás teniendo una conversación interesante allí», dijo, acercándose. «Aléjate de ella», gritó Tom, colocándose entre el hombre y Margaret. La tensión era palpable y los pasajeros empezaron a murmurar intranquilos. «No tiene idea de lo que está hablando, detective», respondió el hombre con tono desdeñoso. «Margaret no te pertenece y mucho menos a esta chica». Señaló a Lisa, que estaba firmemente al lado de Margaret. «No sabes nada sobre ella». Lisa replicó, su voz desafiante. «No tienes poder aquí». Las turbulencias aumentaron y el avión se sacudió de manera alarmante. El hombre parecía divertirse con la situación. ¿No te das cuenta de que estás en peligro, Margaret? Toda esta historia sobre su hija es un engaño. Emily no quiere que la encuentren. Sus palabras penetraron a Margaret como cuchillos. Miró a Lisa en busca de apoyo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con la voz temblorosa. «¿Por qué haces esto?». «Solo quiero que entiendas que es mejor dejar ciertas cosas en el pasado», dijo el hombre, endureciendo su expresión. «Tú y tu hija, bueno, tal vez sea mejor que no os volváis a ver nunca más». «No puedes decidir eso», exclamó Tom, acercándose aún más. «Emily tiene derecho a saber la verdad. Y no puedes mantenerlo en secreto para siempre». «Ah, pero puedo», respondió el hombre, con una sonrisa siniestra. «Y si intentas detenerme, te arrepentirás». En ese momento, uno de los pasajeros, un hombre robusto que había observado atentamente la escena, se levantó y caminó hacia el hombre. «No le vas a hacer nada, cobarde», dijo con voz fuerte y autoritaria. La situación se intensificó y la presión en el aire era casi insoportable. «Juntos podemos desenmascararlo», le susurró Lisa a Margaret, tomándole la mano. «No estamos solos». Margaret respiró hondo y sintió que la determinación crecía en su interior. «No dejaré que nadie nos vuelva a separar», declaró con voz ahora firme. «Encontraré a mi hija, cueste lo que cueste». Con una última mirada desafiante al hombre, el avión se sacudió y la luz de emergencia comenzó a parpadear. La lucha por lo correcto apenas comenzaba y Margaret sabía que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. La esperanza había resurgido, y con ella, las ganas de luchar por la verdad y por su familia.